Bueno, es un gusto platicar con Cándido Martínez Manrique, Data Chief Officer de Altica. Es un equipo de histórico de precisión, de medición, y nos da muchísimo gusto. Él es máster en comunicación política y corporativa de la Universidad de Navarra en España, con diplomado en la George Washington University, y ha sido director de proyectos de estudios cuantitativos para diversas campañas en México, en España y en Latinoamérica. Y ahora está en nuestro país. Te damos la bienvenida, Cándido. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas noches. Un gustazo estar en tu programa. Oye, Cándido, pues hay una encuesta que ustedes acaban de hacer para el gobierno del estado de Puebla, que pues está bastante peleado, y sí me gustaría que revelaras algunos datos interesantes que nos pudieran dar una fotografía de lo que ocurre en intenciones de voto. Sí, claro, Esteban. Mira, nosotros estamos desde Altica, que es la empresa, la casa encuestadora se llama Altica. Estamos innovando desde hace 2 años, desde la pandemia, con levantamientos mixtos, que es pues parte vivienda y parte digital, para cubrir todos los estratos socioeconómicos. Nos hemos dado cuenta que las encuestas en vivienda ya no son probabilísticas. ¿Qué significa que sean probabilísticas? Porque todos los electores, Esteban, ya no tenemos la misma probabilidad de ser seleccionados. La inseguridad está tan fuerte en el país que la calle también a los encuestadores nos ha afectado. Ya no es lo mismo que era hace 3, 4 años llegar a la vivienda. Ya no podemos. Entonces necesitamos... Sí, la gente tiene mucho prejuicio en cuanto a que si es un tipo honrado, alguien que le va a hacer daño o lo que sea, entonces prefieren evitar, ¿no? Exacto, hay condominios horizontales, verticales, Esteban, donde por reglamento no permiten la entrada a encuestadores. Entonces ahí ya de entrada perdimos una gran parte de la población, que entonces deja de ser probabilística la vivienda. ¿Qué hemos hecho desde Altica? Meter un complemento digital, y sobre todo en el caso específico que mencionabas de Puebla, es importantísimo, sobre todo en la capital, meter una parte digital que nos permita llegar más allá de lo que antes llegábamos con vivienda. Lo que hoy estamos teniendo en Puebla, Esteban, es a un Eduardo Rivera de la coalición del PAN, PRI, PRD y PSI con 41%, un Alejandro Armenta con 47% de la coalición encabezada por Morena, y un Fernando Morales de Movimiento Ciudadano con apenas el 3%. Es decir, una diferencia entre el candidato de la coalición de Morena y la diferencia con Eduardo Rivera, que es de 6 puntos actualmente, es la diferencia que estamos encontrando. Muy cerrada. Muy cerrada. La anterior medición, que era del 21 de febrero, la traíamos en 50-36, o sea, una diferencia de 14 puntos, se reduce la diferencia a 7. De los estados que estamos Cándido, evaluando... Sí, dime, Esteban. Y por ejemplo, todas esas zonas pues montañosas o tal vez inaccesibles del estado de Puebla, que es muy grande el estado de Puebla, que esas no tienen... ¿se llega a la medición o no se llega? Sí, con vivienda. Por eso tenemos una parte importante de vivienda, sobre todo en esas zonas. En esas zonas sí nos vamos con vivienda, el método tradicional de puerta por puerta, sección electoral por sección electoral, y en las zonas más urbanas, clase media, nos metemos con más digital. Hacemos ese complemento. Entonces es una diferencia de... Me imagino que lo están haciendo en todos los estados, ¿no? Sí, en todos los estados y a nivel nacional. A nivel nacional, la diferencia que traemos entre Claudia y Xóchitl la tenemos hoy en 12 puntos de diferencia con este método, que ha probado ser preciso. En Argentina fuimos la encuestadora más precisa con un método muy similar. Y en el Estado de México también, porque nos permite llegar a todos los estratos, Esteban. Eso es lo importante. Claro. Ok, ¿y cómo, por ejemplo, cómo adviertes a un votante de que estás preguntándole por su intención de voto a través de la vía digital? ¿Cómo se entera un votante? Mira, los votantes nosotros les mandamos invitaciones para que puedan contestar de manera digital. Okay. Ya tenemos un panel en Altica que estamos construyendo desde hace 3 años, donde tenemos más o menos unos 300,000 electores que nos dan su consentimiento para participar y están constantemente participando con nosotros. Entonces ya sabemos que son electores, ya sabemos que tienen un cierto nivel socioeconómico, que son de cierto sexo, cierto rango de edad de algún estado, y los vamos segmentando. Eso nos sirve muchísimo. Oye, ¿y la Ciudad de México cuál es la fotografía que han tomado últimamente?
La Ciudad de México traemos ahorita, y también la publicamos hoy, Esteban, traemos a Clara Brugada con 50%, y traemos a Santiago Taboada de la coalición que encabeza el PAN con 42%, es decir, una diferencia de 8 puntos. Es importante. Y ahí es, por ejemplo, alguien que un indeciso que vote o un voto que se vaya del otro lado, cuenta doble, porque casi nomás hay dos, ¿no? Claro, además porque Salomón Chertorivsky, Esteban, que está por Movimiento Ciudadano, ha estado en un 4% constante, no se va a mover de ahí, está muy bajo, está en un nivel protagónico como lo estuvo en el debate, ¿no? Más ahí de espectador casi. Entonces, sí, es muy cierto lo que mencionas, Esteban, está entre los dos. Y la participación en la Ciudad de México es muy importante. A mayor participación suele beneficiar a la oposición. Eso se demostró en el 2021 y en el 2018, pero sobre todo en el 2021, sí, cómo las zonas en la Ciudad de México de mayor participación eran zonas también de mayor voto oposición. Entonces vamos a ver cómo se comporta el electorado. Oye, Cándido, de verdad que muy interesante lo que nos traes. A ver si en unos días o cuando ustedes puedan, nos pueden volver a visitar y platicar cómo va esta fotografía en diferentes estados para que pues, más nos demos cuenta y no sean tan escandalosas como luego las que publican los mismos partidos, que siempre jalan la cobija para su lado, ¿no? Sí, no, nosotros encantados, Esteban. La verdad es que nosotros en Altica, a nosotros lo que nos obsesiona, decimos siempre, es la precisión. Nosotros no tenemos ningún contrato ni nada con ninguna casa editorial, ni ningún periódico. Nosotros lo que nos interesa es la inteligencia de datos y el ser certeros, precisos, que sirva para las estrategias. Pues mil gracias, Cándido. Gracias por platicar con nosotros. Cándido Martínez Manrique, Data Chief Officer de Altica. Vamos a tenerlo aquí en unos días, van a ver. Está muy interesante lo que nos platica. Gracias, Esteban. Un saludo y saludo a tu auditorio. Igual.